Mis amigos, muy buenos días. Hoy me gustaría hablarles de un proyecto, el proyecto SCAF, el Sistema de Combate Aéreo del Futuro, que se suponía que representaría o simbolizaría la década de Macron, que acaba de venirse abajo, y de alguna manera no podía haber mejor manera de simbolizar realmente esta década. Les cuento. De hecho, por cierto, es la primera vez que hablo de un accidente de un avión que se estrelló sin haber despegado nunca, Normalmente despega antes de estrellarse. Aquí es un avión que se hizo humo antes incluso de haber visto la luz del día, en realidad. Miren, en 2017 Macron llega al poder, va a encontrarse con Angela Merkel, la anterior canciller alemana, y con ella va a lanzar justamente el sucesor del Dassault Rafale. Eso significa que va a lanzar el próximo avión militar de nueva generación con un montón de agujas, botones, campanitas, todo eso. Era para reemplazar el Rafale. Ahora, el asunto es que fundamentalmente cuando ves el fabricante del Rafale, Dassault Aviation, tiene la experiencia, el conocimiento, los recursos, la tecnología, todo eso, para crear el sucesor del Rafale. Excepto que Macron no lo ve de esa manera, porque él lo que quiere es convertirlo en un símbolo. Él no quiere solo un avión, también quiere un avión con el logo o la bandera de la Unión Europea, porque ya lo conocen. Él no se ve realmente como el presidente francés. Él se ve como el presidente de la Unión Europea. En realidad, él hubiera preferido estar en el lugar de von der Leyen. Es alguien que nunca habla como presidente. Pueden escuchar a Chirac, pueden escuchar a Mitterrand o a otros y van a ver el discurso de un presidente francés. Macron no se proyecta en ese papel. En todo caso, lo que quiso hacer fue crear un proyecto que no solo diera un avión, sino también la simbología de la Europa de la defensa, la Europa soberana, la Europa de la asociación, la pareja franco-alemana que de hecho solo existe desde la perspectiva francesa. La pareja franco-alemana no existe para los alemanes. Así que lanza ese proyecto. Por un lado tenemos a Dassault involucrado, también del lado alemán, Airbus Defensa, y también hay un montón de pequeñas empresas de ambos lados, de menor envergadura. Desde el principio, cada vez que se habla de este proyecto, se habla de él en términos negativos. Pasa de crisis, de conflictos, de desacuerdos, de disputas y no avanza. Ya casi han pasado 10 años desde que empezó con el primer quinquenio de Macron, así que estamos a punto de cumplir 10 años con este proyecto. Eso significa que a estas alturas, si se le hubiera confiado a Dassault Aviation, los primeros prototipos ya estarían siendo probados. Pues no hizo eso. Y hoy lo que estamos haciendo, 9 años después, es enterrar el proyecto. El proyecto se está yendo a la basura. Muchos problemas han manchado la historia de este proyecto. Pero fundamentalmente estaba mal diseñado. Básicamente es solo Macron quien cree en algo que no existe. Él viene a añadir simbolismo e ideología a un proyecto que ya de por sí es bastante complicado por sí mismo, que no necesitaba eso. Entonces, antes de contarles lo que sigue, déjenme hablarles durante 30 segundos del patrocinador de este video, MajorJob.com. Ellos fabrican una herramienta muy eficiente que yo probé, que permite subir tu currículum, permite encontrar anuncios de empleo o empleadores que no necesariamente se encuentran en las plataformas habituales. Y luego, enviar una candidatura. Y esta candidatura es específica para cada empleador. El currículum, potencialmente, se puede reorganizar un poco para que corresponda exactamente al empleador en cuestión. Entonces, la IA o inteligencia artificial está con nosotros. Para bien o para mal, creo que sería un error privarnos hoy en día de usarla. Listo, les dejo el enlace en la descripción del video, más un cupón de Aldo Esterón que les permite obtener el primer mes a mitad de precio. Gracias a MajorJob.com por patrocinar este video. Decía, cuando volvemos a esta historia de Francia y Alemania, bueno, déjenme darles quizá algo bastante impactante. ¿Cuál es el punto en común entre los siguientes países? Les voy a dar una lista de países. ¿Cuál es el punto en común entre estos países? Finlandia, Suiza, Rumania, Polonia, Bélgica, y permítanme agregar también a Alemania en la lista. ¿Cuál es el punto en común entre todos estos países? Pero se los voy a decir. Todos estos países han comprado recientemente aviones estadounidenses F-35. ¿Qué significa eso? Significa que los europeos
eso que Macron llama a nuestros socios europeos, no se ven a sí mismos como socios de Francia. Están en la Unión Europea cada uno por sus propios intereses u otros, pero no se ven en una federación de naciones como lo ve Macron. No se ven como naciones socias, prefieren comprarles a los estadounidenses, punto. Otra cosa, el Reino Unido y Italia, con la ayuda de Japón, lanzaron un proyecto rival del SCAF. Eso significa que el SCAF, que fue lanzado por Macron y Alemania, del que hablamos hoy, que fracasó, ya tenía un proyecto competidor lanzado por el Reino Unido y Italia. Eso quiere decir que, aunque el SCAF hubiera tenido éxito, habría coexistido con el proyecto británico-italiano. ¿De acuerdo? Por cierto, ese proyecto también está teniendo problemas, porque simplemente, los británicos al parecer no tienen los fondos. De todas formas, los británicos se han gastado los fondos en prácticamente todo. Así que su lema siempre es, no tenemos fondos, no es que hayan puesto el dinero, en fin. Otra cosa muy interesante en el fracaso de esta historia es que Alemania no tenía el mismo pliego de condiciones que Francia. ¿Por qué? Porque Francia quería un avión que reemplazara al Rafale, así que un avión que tuviera la capacidad primero de aterrizar en portaaviones. Para ellos es muy importante que tenga el rendimiento, que tenga las características técnicas para que pueda ser operado desde un portaaviones, pero también que pueda servir como disuasión nuclear. Eso significa que pueda transportar armas atómicas. Pero Alemania, que participa en la financiación del desarrollo del SCAF, ellos tienen un problema con eso. Porque simplemente ellos no tienen portaaviones, no tienen bombas atómicas. Entonces ellos se preguntan, ¿por qué nosotros vamos a pagar para que Francia desarrolle un avión con características que a nosotros no nos interesan? De acuerdo, en cierto modo los entendemos, en cierto modo no es injusto pensar así, porque simplemente ellos participan en el fondo de financiamiento y desarrollo de algo que no van a necesitar. De acuerdo, entonces tienen la impresión de que Francia los explota y que Francia quiere desarrollar ese avión a costa de ellos, quiere financiar el desarrollo a costa de ellos, de un avión que no es totalmente utilizable para ellos, porque no tienen portaaviones, no tienen bombas atómicas. Pero ojo, las bombas atómicas estadounidenses que existen en suelo alemán tienen una condición. Los alemanes no pueden acoplarlas a aviones europeos. Deben acoplarlas a aviones estadounidenses. De ahí la compra de los F-35 específicamente para esa actividad. ¿Ves? Entonces, los estadounidenses están fuertemente posicionados, tienen mucha influencia en la ecuación. Y por eso, el sistema tal como fue concebido por los europeos solo podía colapsar. El último punto, de todos modos, el último punto que marcó, que consagró el fracaso de este proyecto, es que cuando ves a Alemania en 2017, la Alemania de Merkel que firmó con Macron, ¿es la misma Alemania hoy en día? No, para nada. No es la misma Alemania de Merz. Es que en esa época Alemania tenía un presupuesto de más o menos 35.000 millones de dólares, un presupuesto militar de 35.000 millones. Hoy en día ya superó los 100.000 millones. ¿Qué significa eso? Significa que Alemania se está remilitarizando. En ese entonces, en 2017, todavía no se había recuperado de la bofetada que recibió en 1945. Seguía estando ahí. Seguía siendo un país que quería ser, ya sabes, pacífico. Nosotros nos dedicamos a la industria, todo eso, y pues somos amables. Todo eso se acabó. Alemania hoy quiere militarizarse. Alemania quiere convertirse en el primer ejército de Europa. Ha triplicado su presupuesto desde entonces. Lo va a aumentar aún más. Incluso piensa convertirse en el ejército más poderoso para el 2030. Usted sabe, igual que yo, que cuando Alemania empieza a querer convertirse en una potencia militar, generalmente las cosas salen muy mal. De hecho, hoy me pregunto si siquiera fue una buena idea permitir la reunificación de Alemania del Este y del Oeste, porque la historia, poco a poco, se está repitiendo. Una Alemania que se está militarizando por completo, pues es un riesgo para todos. Pero en todo caso, esta Alemania ultramilitarizada hoy en día ya no se ve como la quinta rueda del carro en este nuevo avión SCAF. Eso no les interesa. Hoy en día ellos quieren asumir el liderazgo. Y entonces ese papel secundario que se les había asignado, pues ya no les interesa. Así que esa es la historia. Pero en todo caso, 10 años después, Francia se encuentra con 10 años perdidos. Eso significa que en lugar de tener un avión que vuele ahora, pues no tienen nada en absoluto. Eso significa que Francia va a tener que seguir usando el Rafale por más tiempo todavía. Y si necesita un avión más moderno, de nueva generación, como dicen, pues tal vez también tendrán que tal vez tragarse su
como diría, orgullo propio. Y salir a comprar el avión a los estadounidenses, porque simplemente la década de Macron es una década perdida en ese sentido. Y de hecho les digo algo, la década de Macron no solo fue el programa SCAF el que se enterró, para nada. También estaba el helicóptero, hay un helicóptero que se lanzó, el proyecto MK2 que nunca vio la luz, también lanzado con los socios europeos. También había un avión de patrulla, el helicóptero es el Tiger II, había el avión de patrulla marítima, también enterrado. Entonces, de hecho, estos proyectos, hay varios proyectos lanzados por Macron, siempre de manera obligatoria, él quiere hacerlos con los europeos, y siempre termina mal, siempre es lo mismo. Termina con mucho dinero perdido, un proyecto que nunca ve la luz y una dependencia aún mayor hacia los Estados Unidos. Así que ya ven, amigos míos, 10 años perdidos. Bueno, pues si empiezan hoy a desarrollar un nuevo avión, sin los socios europeos, bueno, tal vez en 10 años lo tengan. Pero si vuelven a empezar con las mismas premisas, está perdido, no tiene ningún sentido. En todo caso, amigos míos, les recuerdo que el patrocinador de este video es majorjob.com. Les dejo el enlace en la descripción. Y también algo estoy desarrollando. Tengo ganas de desarrollar una aplicación, ¿de acuerdo? Pero para desarrollar la aplicación tengo varias ideas. Pero me gustaría que me ayudaran. Me gustaría que me ayudaran a decidir entre estas ideas. Les doy un cuestionario. Les doy un cuestionario en la descripción del video, en el comentario fijado. Este cuestionario es anónimo. Si quieres, puedes al final dejar tu dirección de correo electrónico. Con la dirección de correo electrónico, lo que voy a hacer es que en julio voy a elegir 3 y enviar un libro autografiado a esas 3 direcciones. Eso significa que contacto a las personas, les pido su dirección postal y lo recibirán por correo. Voy a elegir al azar 3 direcciones de correo electrónico. Todo el mundo en todo el planeta es elegible. Cualquiera, envío a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sé que hay alguien que me está viendo desde la estación Munson Scott, que está en el Polo Sur, prácticamente en el Polo Sur. De acuerdo. Mando un saludo a las personas que me están viendo desde ese lugar. Intentaré enviártelo si eres tú quien gana, pero bueno, no garantizo cuánto tiempo tardará en llegar. En todo caso, amigos míos, por favor, ayúdenme con este formulario para que puedas saber en qué dirección ir. Gracias, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto.